Drive Selection es la herramienta de Zero Drive que permite o da una sugerencia para que puedan seleccionar el equipo adecuado para su aplicación. Entonces, el día de hoy vamos a ver en qué consiste esta herramienta, cuáles son los beneficios o de qué manera puede aprovecharlo. Vamos a ver algunos ejemplos prácticos con aplicaciones industriales y vamos a dar algunos lineamientos básicos para que ustedes puedan guiarse de qué manera pueden actuar si necesitan un motorreductor. Bueno, ¿qué es Drive Selection? Drive Selection es una herramienta de nuestra plataforma de soporte online. Zero Drive, en su página web, tiene embebida una plataforma de soporte online en la que usted tiene diversas herramientas. Drive Selection es una de estas herramientas y le va a permitir, con solo algunos detalles de su aplicación, poder eh, seleccionar el motorreductor adecuado. Hay que tener en cuenta que el motorreductor que le recomienda esta herramienta es solamente un punto de partida y siempre lo que recomendamos es que se cuente con la asesoría de un sectorista. Entonces, con esta herramienta usted va a tener un punto de partida y dimensionar un equipo y en una segunda etapa nuestro equipo técnico lo puede asesorar para ver los detalles y complementar esta selección. Generalmente, ¿qué es lo que requieren los clientes? Bueno, en muchos casos el cliente solamente cuenta con datos de proceso. Por ejemplo, conoce la velocidad de producción de su máquina. Por ejemplo, 500 latas por minuto, 5 toneladas hora. Sin embargo, esto no se traduce de una forma directa en los datos que se necesita para solicitar un motorreductor, que vienen a ser potencia y velocidad. Entonces, muchas veces el cliente necesita soporte en esta parte. Él sabe que necesita que su máquina entregue cierta capacidad de producción, pero no sabe de qué tamaño es el motorreductor que necesita para lograr este objetivo. Adicionalmente, muchos de nuestros clientes necesitan recibir información de los productos como los manuales, las fichas técnicas, y también necesitan información de CAD, por ejemplo, el dibujo en 2D o el dibujo en 3D en algún formato como puede ser STEP o en software como SolidWorks o Inventor. Entonces, Sue tiene una plataforma web que es gratuita en la que usted no tiene que registrarse y va a poder revisar toda esta información. Va a contar con la herramienta Drive Selection en la que puede, a partir de ciertos datos, el software le va a sugerir un motorreductor y también va a poder descargar todas las fichas técnicas, datos CAD, manuales y toda la información que necesite. ¿Cuáles son los beneficios de esta herramienta? Bueno, los beneficios es que usted va a poder usarlo de manera inmediata, no va a tener que registrarse. Esta herramienta va a estar disponible para usted 24/7 y es bastante sencilla. Ahora, empecemos con los ejemplos prácticos de uso. En esta zona pueden ver la página web de Sue. La página web de Sue, en la parte derecha, se ve la parte de Online Support, que es el soporte online con el que contamos, en el que usted puede utilizar nuestras herramientas. Luis, ¿me confirmas por favor si se puede ver correctamente? Sí, Rodrigo, se ve correctamente. Ok, entonces lo que ustedes tienen que hacer es dar clic en la zona que dice Vista General de Online Support. Acá van a ver todas las herramientas con las que se cuentan. La que nos vamos a centrar en el día de hoy es la herramienta de selección de accionamiento o Drive Selection. Entonces, vamos a dar clic a esta herramienta y bueno, nos aparece una pestaña en la que nos dice que seleccionemos nuestra aplicación, introduzcamos los datos y hagamos nuestra elección debido a entre las sugerencias que nos va a dar este software. Damos OK. Acá vamos a ver que existen diversos tipos de aplicaciones que están disponibles en este software. Por ejemplo, podemos ver aplicaciones de tipo grúa, aplicaciones de tipo carro o trolley, aplicaciones de mesa giratoria, aplicaciones de vía de rodillos, de transportador de cadena y cinta transportadora. Entonces vamos a ver un caso específico aplicado a la industria. Por ejemplo, esta aplicación es un transportador de tablillas. Usualmente el cliente los datos que tiene son datos de proceso.
Por ejemplo, puede tener una velocidad de proceso de 500 latas por minuto. ¿Qué más sabe el cliente? Sabe que el diámetro de la lata es de 60 milímetros, o sea, de 0,6 metros. Y también sabe el diámetro de la polea motriz que acciona este transportador de tablillas. Este diámetro de polea es de 6,1 pulgadas, o sea, de 154,94 milímetros. Entonces, el cliente solamente tiene esta información. Antes de poder ingresar los datos, se necesita cierta información. Por ejemplo, vamos a dar clic y vamos a ver la aplicación de transportador de cadenas. ¿Qué datos necesita esta aplicación? Necesita, por ejemplo, la masa. Acá, si vemos en la parte de información, nos dice que es la masa total de la carga y de la cadena. Necesitamos el diámetro del piñón de arrastre, que este dato sí lo tenemos. Y acá nos pide la velocidad en metros por minuto. Bueno, puede ser cualquier otra unidad, pero nos pide la velocidad lineal y nosotros no la tenemos. Entonces, ¿qué se podría hacer? Por ejemplo, si es un transportador, vemos que este transportador al final de la línea entrega una sola fila de latas. ¿Ya? Entonces, si sabemos que se deben entregar 500 latas por minuto y que el diámetro es de 0,06 metros, si multiplicamos estos dos datos, vamos a tener que la velocidad lineal va a ser de 30 metros por minuto. ¿Por qué? Si pasan 500 latas y cada lata tiene un diámetro de 0,06 metros y es una sola línea, en la parte final, entonces la velocidad que necesitamos o la velocidad eh, lineal que se va a tener simplemente es la multiplicación. Esto lo podemos pasar a metros por segundo o en la unidad con la que más nos acostumbremos. Adicionalmente, vemos que se necesita la masa, y es la masa de la carga y la masa de la cadena, es la masa total. ¿Esto cómo se puede calcular? Por ejemplo, si tengo la imagen del transportador o cuento con el transportador el físico, puedo ver cuántas latas entran en toda esta zona. Por ejemplo, puedo ir en campo y puedo llenarlo de latas y ver cuántas latas entran en total en toda esta mesa, o en todo este transportador, y puedo contarlo, o también lo puedo hacer mediante algún software. Por ejemplo, en AutoCAD puedo dibujar las latas y puedo ver cuántas alcanzan aproximadamente. Entonces, en este caso, se hizo el dibujo y se dibujaron las latas para ver cuántas alcanzan. Vemos que alcanzan 374 latas. Y también conocemos el peso de cada lata. Si multiplicamos, tenemos que la masa de todas las latas viene a ser 21 kilos. Por otra parte, también contamos con la información técnica de la cadena. Entonces, sabemos que el diámetro de la polea es este. Sabemos que son 4 filas. Si nos fijamos bien, son 4 filas. Una fila acá, 2, 3, 4. Y tenemos la densidad lineal en la información técnica de la faja. Entonces podemos calcular también, haciendo una multiplicación, de la longitud de la faja, que es 2,44 metros, que podemos verlo en la parte izquierda. Multiplicamos multiplicamos por 2, porque la faja tiene la zona superior e inferior. Y lo multiplicamos por 4, porque son 4 filas. Y por 1, porque es la densidad lineal. Entonces acá nos da una masa de 19,52. Entonces, sumando la masa total, viene a ser 21 más 19,52, que es 40,52 kilos. Entonces este dato podemos colocarlo acá, 40,52 kilos. Ahora, volvemos a nuestra pestaña de datos. Tenemos que la velocidad lineal es 30 metros por minuto y el diámetro es 154,94 milímetros. Entonces colocamos 154,94 y 30 metros por minuto. El tiempo de aceleración, hay dos opciones, o colocar la aceleración o el tiempo de aceleración. El tiempo de aceleración se refiere a el tiempo en el que se demora la máquina desde que se prende hasta alcanzar su velocidad nominal. Entonces, si yo quiero que mi máquina ya esté a velocidad máxima o a la velocidad nominal en un segundo, acá en tiempo de aceleración voy a colocar un segundo. Ahora voy a colocar también el factor de fricción. El factor de fricción entre el piñón de arrastre y la cadena. Entonces acá se puede seleccionar en función de los materiales. Por ejemplo, en acero sobre plástico el factor es de 0,45.
En caso yo tenga alguna transmisión adicional entre el eje que mueve el piñón de arrastre y el motorreductor, puedo colocar la relación de transmisión. Y también puedo colocar alguna eficiencia para el sistema. Entonces, con estos datos, en la zona derecha ya se hace un cálculo donde nos calculan la potencia estática y la potencia dinámica. La potencia estática es la potencia que se calcula en función a la fricción al mover la carga. ¿Ok? Mejor dicho, para mover las cadenas hay una potencia estática debido a la fricción. Por otra parte, tenemos la potencia dinámica, que es producto de acelerar la carga desde 0 hasta la velocidad nominal. Por ejemplo, si yo reduzco acá, en vez de 1 pongo 0.01, la potencia dinámica aumenta mucho más, porque yo estoy arrancando la máquina de manera excesivamente brusca. Este dato generalmente se puede configurar en los variadores de frecuencia para hacer un arranque más suave y consumir menos potencia. Vamos a dejarlo en un segundo. Entonces acá me hace un cálculo de potencia máxima y me calcula en torque. Estos datos lo hace en función al diámetro del piñón que hemos colocado. Por ejemplo, si fuera, en vez de 154.94, que fuera 300 milímetros, vemos que el torque cambia. Entonces, conseguir los datos adecuados es bastante importante. La inercia es calculada en función a la masa. Y bueno, acá también calcula la velocidad de salida en función a la velocidad que necesitamos. Ahora, seleccionamos el tipo de reductor. Acá se puede ver una imagen de cómo es el reductor. Un reductor axial tiene el motor y el reductor están en la misma línea. Es un motorreductor coaxial en este caso. Mejor dicho, están en la misma dirección. Un reductor de ejes perpendiculares, la salida es a 90 grados. Entonces, dependiendo de cómo yo deseo montar el equipo, el reductor axial o un reductor de ejes perpendiculares me puede resultar más o menos conveniente. Ahora, puedo trabajar con un reductor de eje sólido o de eje hueco. Generalmente en los transportadores hay un eje largo que está soportado en dos chumaceras y el extremo del eje está conectado al reductor mediante un eje hueco. ¿Ok? Puedo trabajar con un motorreductor con patas, puedo montarlo mediante brida, o puedo utilizar una versión tipo shaft mounted o eje montado, en la que el reductor se apoya en el eje en el que está montado y se considera un accesorio adicional que es el brazo de torque, que permite que el reductor no gire con toda la carga. Ahora, puedo seleccionar el motorreductor con o sin freno. ¿Cuándo va a ser necesario el freno? Por ejemplo, en una aplicación tipo grúa, el freno es obligatorio. O en el caso de fajas mineras, por ejemplo, si la faja tiene una inclinación, también se considera un freno o un antirretorno para evitar que la carga caiga por su propia gravedad. En este caso no es necesario un freno, porque la aplicación es horizontal, no hay un requerimiento especial en esta parte. Y bueno, el país de uso ya viene preconfigurado para trabajar a 60 Hz. Entonces, una vez que colocamos todos estos datos, podemos pasar a la siguiente fase en la que nos recomienda un producto, el software. Ahora, acá hay tres opciones. La primera opción es si el motorreductor va a trabajar con un variador de frecuencia. Simplemente voy a trabajar con un motor directamente conectado a la red, o sea que se va a accionar mediante un contactor. Selecciono la segunda opción. Y también contamos con motores de 48 voltios para aplicaciones especiales. Pero lo más usual es trabajar con un motorreductor en arranque directo o con variador. Si es con variador, lo dejamos tal y como está. Entonces, pasamos a la siguiente ventana. Recomendaciones de producto. Nos van a recomendar tres modelos. En la serie K, en la serie S, en la serie W. La serie K es de engranajes cónicos, cónico-helicoidales. La serie S son de motorreductores tipo tornillo sin fin. Y la serie W son de motorreductores donde la etapa de reducción es engranajes hipoidales. La serie S, bueno, la serie S es la más utilizada para bajas potencias, luego pasamos a utilizar la serie K, y la serie W es una serie de bajo costo. Entonces, por ejemplo, si yo deseo hacer algunos cambios, por ejemplo, acá nos sale cuál es el porcentaje de utilización del reductor. El reductor está utilizado al 24%, así que no hay ningún problema. Acá nos dice cuál es la utilización máxima del motor.
Nos dice que el motor se utiliza al 62%. Y utilización estática se refiere a cuál es la carga estática máxima que soporta el motor. Entonces, el motor, como carga estática, puede recibir hasta 78%. Rodrigo, disculpa, dejaste de compartir. Sí, justo me acabo de percatar que sucedió eso. ¿Me confirma, por favor, si se está viendo? Ahora sí, Ok. Solo no se vio esta parte, ¿no? correcto, solamente. Correcto, Ok. solo esa parte. Ok. Entonces acá aparecen algunos datos básicos. Por ejemplo, el eje hueco es de 20 milímetros. Y acá me dan algunas alternativas. Puedo buscar otros tamaños. Por ejemplo, puedo colocarle a este motorreductor un reductor más grande. Puedo colocarle un motorreductor SA47, por ejemplo. Un reductor SA47 que es mucho más grande. También puedo colocarle un motor más grande. En este caso, si quiero que la utilización máxima del motor disminuya, puedo colocar un motor más grande. O también puedo colocar un reductor y un motor más grande. Esto va a depender, por ejemplo, si yo tengo que en mi transportador el diámetro de eje es de 30 milímetros, tendría que hacerle un poco más grande el eje hueco para que pueda calzar sin ningún problema. Entonces podemos, por ejemplo, seleccionar el producto. Pero hay una opción adicional acá. Podemos poner la opción de comparación para detalles. Y puedo seleccionar, por ejemplo, este otro motorreductor para comparación de detalles. Entonces puedo abrir esta pestaña y me va a comparar los productos en qué se diferencian. Por ejemplo, con el motorreductor tipo K, el motor va a estar más sobrecargado que con el motorreductor tipo S. Acá también puedo ver los datos. Por ejemplo, este tiene un índice de reducción de 25, este de 27. El factor de servicio en este caso es 3.4 y acá es 3.3. Acá podemos ver datos incluso más específicos como el momento de inercia. Y también podemos comparar los pesos. Vemos que el motorreductor tipo S es mucho más pesado que el equipo tipo K. Entonces, podemos hacer esta comparativa, como les comento. Y si ya estamos seguros de que este equipo es el adecuado, podemos darle seleccionar producto. Acá nos va a salir los datos de la selección. Por ejemplo, va a salir la velocidad nominal del motor, la velocidad de salida, el torque, el factor de servicio y la potencia del motor. ¿Ok? También nos sale la potencia recomendada del variador de frecuencia. Y nos da algunas opciones. Por ejemplo, dice enviar resultado con sus datos CAD de referencia como informe PDF con información adicional, CAD y documentación. Por ejemplo, vamos a probar esto, que es que nos envíe la información. Por ejemplo, voy a pedir que me lo envíe a mi correo personal. Voy a pedir que me envíe esta información. Ok. Voy a abrir mi correo. Y como pueden ver, me ha llegado un correo de onlinesupport@ciberdrive.com.pe. Y acá está mi selección. Acá está mi selección. Por ejemplo, acá me salen todos los datos que he cargado. Acá están los datos de la aplicación, donde puse la masa, el diámetro, velocidad lineal, factor de fricción, tiempo de aceleración, etc. Acá están los datos del cálculo, los datos de utilización del equipo. Y también puedo bajarme los datos K del accionamiento. Por ejemplo, si quiero acceder al K del equipo, simplemente le doy clic al PDF y acá me va a salir una pestaña de configuración. Acá yo puedo seleccionar varias opciones. Por ejemplo, puedo seleccionar la posición de montaje. Dependiendo de cómo yo lo voy a seleccionar, la posición de montaje puedo cambiarla. Es por este motivo que siempre se recomienda que esta herramienta se utilice como un punto de partida y no como una selección final. ¿Por qué? Porque hay bastantes detalles en los motorreductores, como la posición de montajes, la posición de la caja de bornas, eh, el tipo de termistor, que son detalles que generalmente se hacen acompañados de nuestro personal técnico.
Por ejemplo, el sectorista puede hacer una visita en campo y puede recomendarle lo mejor. Hay algunas cosas que se nos pueden pasar por alto y por esto siempre es lo recomendable que se contacte con su sectorista para un soporte un poco más a fondo. Entonces, una vez que selecciono los datos, puedo darle crear datos CAD. Por ejemplo, por default, puedo descargar los datos en formato STEP. Hay más formatos, por ejemplo, en AutoCAD, hay diversos formatos como STL, IGES, etcétera. Hay diversas versiones de AutoCAD para la que se puede descargar. Y por ejemplo, acá quiero descargarme tanto el 3D como en 2D. Voy a darle updates. Esperamos un momento y vamos a poder descargar el CAD. Por ejemplo, puedo descargarme el DWG y puedo abrirlo. Ahorita lo voy a mostrar en pantalla. Un momento, por favor. Y vamos a ver que me he descargado el CAD del equipo. Entonces acá yo puedo tomar medidas. Puedo ver que acá mide 132 milímetros. Esto generalmente le va a ayudar a la gente que esté en campo y quiera ver las dimensiones para evitar alguna colisión. También me lo puedo descargar en 3D, no hay ningún problema. Entonces voy a tener toda la información a la mano. ¿Ok? Entonces en este mismo documento también me indica cómo puedo descargarme la información técnica. No solamente tengo el CAD, que es lo que les acabo de mostrar, sino que también tengo la información técnica que son los manuales. Por ejemplo, le doy acá clic, documentación de técnica, y puedo descargarme las instrucciones de operación del motor, información mucho más específica. Por ejemplo, las hojas de dimensiones. Incluso algunos clientes necesitan la documentación de calidad de los equipos, también la pueden encontrar acá. O sea, prácticamente cualquier información que necesite la puede descargar acá. Por ejemplo, si quiero descargarme el manual, puedo hacerlo desde acá, en español. Y acá tiene acceso a las instrucciones de montaje y funcionamiento para los equipos. Por ejemplo, quiero ver cuál es la lubricación del equipo, o mejor dicho, cuáles son los lubricantes adecuados para el equipo. Puedo irme acá a la página 174 y puedo ver la información de los lubricantes. Entonces, en este sentido, esta herramienta es bastante completa. ¿Ok? Incluso puedes solicitar una oferta. Puedes solicitar a Zero Drive que limite una cotización por ese equipo. Y nosotros gustosamente le vamos a enviar el precio, le vamos a indicar los detalles técnicos y el tiempo de entrega a su correo. ¿Ok? Entonces, ahora quiero que revisemos una parte un poco más a detalle de la selección. Si ustedes se habrán percatado, para este motorreductor la potencia que me salió es de aproximadamente 0.25 kilowatts. Entonces, y esto ha sucedido en muchos casos. ¿Qué es lo que pasa? Cuando uno utiliza esta herramienta, se están asumiendo datos ideales. Entonces, si estoy trabajando con un transportador, este transportador acumula producto y yo no estoy tomando en cuenta la acumulación, por ejemplo. Esta acumulación genera más tensión en la cadena y por ende genera un mayor torque que tiene que ser entregado por el motor reductor. Entonces uno a veces calcula y puede que les salga un equipo realmente pequeño y me pueden decir, pero Rodrigo, si yo en campo tengo un motorreductor de 0.75 kilowatts, ¿por qué cuando uso la herramienta me sale un equipo tan pequeño? ¿Qué puedo estar obviando? Entonces hay algunos factores que usted puede estar obviando. Por ejemplo, puede acumularse producto, como les acabo de comentar. Puede haber rozamiento con las guías laterales.
puede haber un ajuste inadecuado, mala lubricación, o puede haber golpeteo en el transportador, en la cadena específicamente. Y todos estos factores hacen que el motorreductor tenga que entregar mucho más torque. Por ende, usted tiene que seleccionar un equipo más grande. Pero muchas veces uno no sabe qué hacer ante estos casos. ¿Qué puedo hacer ante todos estos factores que desconozco? Usualmente no se cuenta con mucha información en campo, pero hay una herramienta, mejor dicho, hay un tip práctico que usted puede utilizar y que le voy a mostrar a continuación. Usualmente cuando usted ha ingresado los datos, hay algunos datos que sí conoce de manera exacta, hay algunos datos que asume. Por ejemplo, usted conoce la masa, conoce el diámetro de los rodillos, usted conoce la velocidad lineal y el tiempo en que va a acelerar. Pero ¿qué es lo que usted no conoce? El factor de fricción. El factor de fricción es un dato que usualmente no se sabe. O sea, se puede aproximar según tablas de materiales, pero no es un dato con el que se cuente. Y la eficiencia tampoco es un dato con el que se cuente a cabalidad. Se puede decir que es el del 90%, pero hay muchos factores como los que le he mostrado a continuación que pueden aumentar la fricción o pueden disminuir la eficiencia. Entonces, ¿qué puede usted hacer para que la selección se ajuste más a la realidad? Porque no estamos hablando de condiciones ideales, sino de condiciones reales. Una forma práctica es, por ejemplo, si yo quiero dimensionar un transportador. Este es un transportador nuevo, pero aguas abajo yo tengo otro transportador que tiene la misma capacidad, pero tiene más longitud. Por ejemplo, tengo un transportador que, vamos a volver a la pestaña inicial. Imaginemos que tengo un transportador que mueve 90 kilos y que tiene los mismos datos. Entonces yo en ese transportador ya tengo un motorreductor que está trabajando. Y ese motorreductor yo puedo medir cuál es la potencia consumida si accedo a la ventana de parámetros del variador de frecuencia. Si yo sé cuánto potencia consume ese variador, yo puedo modificar los factores de fricción y de eficiencia para que mi cálculo coincida. Entonces, si yo ya calculo de manera empírica estos valores, puedo utilizar estos valores para mi nuevo transportador. Entonces, por ejemplo, si yo sé que tengo un transportador de 90 kilos con todos estos datos y veo que la potencia que consume el equipo en campo, en la vida real, es de 0.5 kilowatts, yo puedo modificar el factor de fricción para que este valor sea 0.5 kilowatts. Entonces, cuando yo lo modifique, ya voy a estar hallando el valor correcto. Por ejemplo, si yo pongo 0.9 acá, o 0.92, probemos hasta encontrar un valor suficientemente cercano. Por ejemplo, si yo coloco un factor de fricción de 0.97, mi cálculo ya va a estar coincidiendo con lo que yo he medido en la realidad, que son 0.5 kilowatts. Con estos datos de entrada, con este factor de fricción y con esta eficiencia, yo ya puedo calcular mi nuevo transportador sin ningún problema. Puedo volver a utilizar mis 45 kilos que estaba calculando originalmente y puedo hacer nuevamente la selección para obtener un valor mucho más realista. Entonces, acá nuevamente nos va a seleccionar otra vez el producto. Si se dan cuenta, el motor está al 91%. Lo recomendable sería utilizar un motor más grande. Entonces, nuestra selección aumentó en potencia y esto va a tener una correlación mucho más cercana a la realidad. Esto es algo que usualmente se hace, porque si uno solamente considera un modelo ideal en el que no existen factores externos, probablemente esté subdimensionando el equipo. Y parte de eso también lo conocen nuestros sectoristas y van a tener experiencia en ayudarle a que usted tenga el equipo ideal. Por ejemplo, en aplicaciones de fajas de agroindustrias, usualmente existe personal interactuando con la faja, o sea, colocando carga encima de la faja para que ésta sea transportada o sea manipulada. Muchas veces los operadores se apoyan en la faja. Entonces, al momento de apoyarse en la faja, se genera una tensión en la cadena que se convierte en un torque en el motorreductor. Entonces, estos factores
uno lo puede, eh, los puede tener en cuenta utilizando este truco que les comento, que consiste en calcular los factores de fricción para un transportador real y utilizar estos valores como input para mi nuevo transportador. Ahora, este primer caso es un transportador. Una vez que hagamos este pequeño tip que les he mostrado, ya vamos a tener una selección correcta y vamos a poder bajarnos todos los datos que necesitamos, manuales, datos CAD, etcétera. Veamos otra aplicación. Esta aplicación se conoce como elevador de láminas. Es también de uno de nuestros clientes. Y bueno, tenemos algunos datos que son la carga a elevar, que son 5 toneladas, la altura que se va a mover el equipo durante la elevación, mejor dicho, la carga se va a elevar 5 metros, la velocidad del reductor ya la tenemos. ¿Por qué? Porque el cliente ya tiene un motorreductor en campo y desea reemplazarlo. Entonces tenemos que la velocidad del reductor ya la tenemos, el diámetro del tambor también ya lo tenemos. ¿Por qué? Porque el cliente cuenta con un plano y tenemos la velocidad lineal. ¿Ok? Entonces vamos a hacer el cálculo en nuestra herramienta. Vamos a seleccionar la aplicación tipo grúa y vamos a llenar los datos. ¿Cuáles eran los datos? A ver, vamos a repasar. Los datos son 5 toneladas y un diámetro de tambor de 520 milímetros. 5 toneladas y un diámetro de tambor de 520 milímetros. En este caso no tiene contrapeso. Lo recomendable, o bueno, en algunos sistemas se considera contrapeso para que el torque que tenga que emitir el motor sea mucho menor. En este caso no hay. La velocidad lineal de cuánto es de 3.267. Consideramos 3.27. Y el tiempo de aceleración, o sea, el tiempo en que le toma al equipo alcanzar su velocidad nominal, vamos a considerar un tiempo de 3 segundos. Esto en realidad depende de cómo se configure el variador de frecuencia al que esté conectado el equipo. El variador de frecuencia uno generalmente tiene un parámetro que es el parámetro de aceleración o deceleración, en el que pone este valor. Uno puede poner en segundos, 5 segundos, y mi equipo va a arrancar de 0 a 1800 RPM en 5 segundos. ¿Ok? La transmisión es de 1. Mejor dicho, se considera 1 porque no hay ninguna transmisión intermedia entre el motorreductor y el eje que levanta el tambor. Y consideramos una eficiencia del sistema del 90%. ¿Ok? Vamos a elegir un equipo de tipo de ejes perpendiculares. Vamos a considerar un eje sólido. ¿Por qué vamos a considerar un eje sólido? Porque en el plano vemos que el equipo tiene doble eje de salida y está conectado a acoplamientos en la parte izquierda y en la parte derecha. ¿Ok? Entonces, consideramos un eje sólido y que el equipo se monta por patas. Porque si vemos nuevamente el plano del cliente, vemos que está apoyado en una base metálica. ¿Ok? En este caso, si se dan cuenta, necesariamente tiene que tener freno el equipo. No me deja no ponerle freno porque es un elevador. Entonces, si esto se cae, si el motorreductor se apaga, la carga tiene que mantenerse elevada porque puede haber un accidente. Entonces, por default, me dice que seleccione freno. Y con estos datos voy a seleccionar el equipo. Acá me da una sola opción. Un reductor K157R97. Este equipo es grandecito. ¿Ok? Puedo seleccionar otros tamaños. Puedo seleccionar un equipo ligeramente más grande. Un motor más grande, un motor reductor más grande. Pero, bueno, consideramos que la selección es la adecuada. En este caso no es necesario que hagamos el truco que les comenté, porque no hay un factor de fricción. Generalmente este tip que les mostré para el factor de fricción se utiliza principalmente en transportadores, pero en los datos de la grúa, en una grúa generalmente la transmisión es directa, entonces no hay por qué considerar eso. Entonces, seleccionamos el equipo y puedo descargarme todos los datos, tal y como les mostré anteriormente.
Acá tenemos que el equipo es utilizado el 79%, entonces es el adecuado. Al menos eso es lo que pienso. Entonces, hacemos la selección tal y como les comenté. Este es el equipo que tenemos. Probablemente la persona encargada de la selección, o mejor dicho, la persona que está en planta, va a querer comprobar si tiene espacio para montar el equipo. Y al descargarse el CAD de la página de SIU, se va a dar cuenta que los ejes del equipo el equipo es mucho más ancho que el equipo original. Se va a dar cuenta, entonces voy a tener que recortar mi eje y voy a tener que mover mi acople hacia atrás. Voy a tener que modificar mi base metálica y voy a tener que bajar el nivel de esta. Probablemente tenga que hacer una nueva base metálica. Entonces, el equipo es demasiado grande, no entra. ¿Qué es lo que puedo hacer? Es por esto que, nuevamente, recomendamos que la selección se haga, que esa herramienta se utilice como un primer análisis. Pero si usted encuentra, por ejemplo, este tipo de situaciones, se puede contactar con nosotros para que le podamos ayudar. ¿Cómo lo puede ayudar, por ejemplo, un asesor comercial de SIU? El asesor comercial de SIU le puede sugerir trabajar con otra serie de reductores. Lo que hemos seleccionado con la herramienta Drive Selection son motorreductores. Pero también tenemos reductores mucho más grandes que son de otras series. Por ejemplo, tenemos la serie X de reductores industriales, que no se puede seleccionar mediante Drive Selection. ¿Por qué? Porque son equipos grandes que generalmente requieren una asesoría personalizada. Y no los vendemos sin antes asegurarnos que sea el equipo adecuado. Entonces, el asesor comercial de SIU le puede recomendar un equipo de tipo X. Y este equipo de tipo X va a tener una brida para que trabaje con un motor, que también puede ser SIU. O puede tener una brida ISE y se le puede conectar un motor ISE, o en el caso usted tenga un motor en planta o requiere un motor NEMA, también se le puede colocar un motor NEMA. Entonces, el personal de SIU le va a apoyar seleccionando este equipo que se va a adaptar mucho más a sus necesidades porque se puede ver que el equipo es mucho más, tiene una geometría distinta, en la que es menos ancha. Y adicionalmente, nosotros podemos considerar un eje postizo. O mejor dicho, consideramos que el reductor va a tener eje hueco y nosotros vamos a fabricarle un eje a medida para que usted no tenga que hacer modificaciones adicionales. Para que usted no tenga que mover, por ejemplo, este eje o recortar este eje. Simplemente le vamos a suministrar un eje a medida. Y bueno, en el caso de la base metálica, probablemente no tenga que hacer modificaciones mayores, simplemente hacer un pedestal más alto. Ahora, ¿cómo podemos ayudarlo nosotros? Existen dos modalidades en las que podemos apoyarlo. La primera modalidad es la modalidad de suministro. En la modalidad de suministro, básicamente nosotros nos aseguramos de que el equipo sea el adecuado y le vendemos el equipo. Básicamente ese es el alcance de nuestro soporte. ¿Qué podemos hacer mediante esta modalidad de venta? Nosotros podemos hacer una inspección visual en campo para asegurarnos que, por ejemplo, la caja de bornas del motor esté en la posición adecuada y que el equipo esté en la posición adecuada. Podemos medir, por ejemplo, con ayuda de usted, que la longitud del eje postizo sea la adecuada y podemos darle algunas sugerencias adicionales. Podemos verificar adicionalmente la vida útil de los elementos. Por ejemplo, podemos ver los factores de seguridad de los ejes, la vida útil de los rodamientos, para que usted sepa aproximadamente cada cuánto tiempo tiene que hacer el mantenimiento. Y también internamente nosotros vamos a hacer la verificación térmica del reductor para saber si usted necesita alguna unidad de lubricación externa o si simplemente vamos a considerar un equipo con lubricación estándar. ¿Por qué? Porque quizás usted está en una zona muy fría o muy caliente. Entonces nosotros vamos a ver todos estos detalles para que usted tenga el equipo ideal. Ahora, ¿cuál es la otra modalidad? La modalidad de proyecto. En esta modalidad de proyecto, el soporte que nosotros podemos darle puede ir mucho más allá. Por ejemplo, en el caso de una grúa,
quizás usted en su departamento de ingeniería requiere que el accionamiento se valide según alguna normativa en específico. Por ejemplo, en lo que refiere a grúas, muchas veces estas se diseñan según la norma FEN 1.001. Si usted es un cliente que requiere que también se haga el cálculo mediante esta normativa, podemos verificar que el accionamiento esté adecuado según esta norma. Adicionalmente, también podemos hacer una medición topográfica. Por ejemplo, si usted requiere que el equipo tenga los mismos puntos de anclaje que el equipo original, podemos venderle un reductor a medida o podemos fabricar una base metálica para que el reductor entre exactamente en los mismos puntos de anclaje que el equipo original. Por ejemplo, ¿qué más podemos hacer? Hay casos en los que el cliente no cuenta con personal especializado para el montaje de estos equipos. ¿Por qué? Porque debe hacerse un alineamiento, también tiene que hacer un monitoreo de vibraciones. Si usted requiere este tipo de soporte especializado, nuestra área de servicios también puede encargarse de esto. Podemos elaborar protocolos de montaje, podemos supervisar el montaje y el alineamiento y podemos elaborar dosieres de calidad, por ejemplo. Entonces, el acompañamiento que tiene bajo la modalidad de proyecto puede ser mucho más grande. Nosotros podemos encargarnos no solamente de venderle el equipo, sino también de que toda la máquina como conjunto sea ofertada de la manera correcta, que toda la máquina funcione correctamente. Entonces, esta es la modalidad de proyecto en la que también podemos trabajar, siempre que usted lo requiera así. Siempre es bueno definir adecuadamente los alcances. Entonces, básicamente eso es un resumen de lo que usted puede hacer con la herramienta Trade Selection. Yo le recomendaría que pruebe las demás aplicaciones, por ejemplo, la aplicación de carro, la aplicación de mesa giratoria, y probablemente pueda hacer la selección de alguno de los equipos que usted requiere en planta. Pero tenemos algunas otras herramientas. Por ejemplo, la herramienta que vamos a ver a continuación. En la parte de Online Support, usted tiene selección de accionamientos, tiene configurador de productos. Es algo que me olvidé mostrarles, voy a mostrarles a continuación. Vamos a seleccionar nuevamente el equipo para la grúa. Vamos a darle OK. Vamos a darle encontrar productos. Una vez que seleccione el producto, yo puedo ir a configurar detalles. Y me va a abrir el configurador de productos. En el configurador de productos, uno simplemente selecciona el motorreductor, pero puede incluir cosas adicionales. Por ejemplo, puedo colocar el brazo de par, puedo indicar la posición en la que voy a montar el equipo, puedo indicar la posición de la caja de bornas. Por ejemplo, puedo seleccionar un freno, puedo seleccionar que mi freno tenga retorno automático, puedo colocar visores de aceite, puedo incluir sensores, por ejemplo, una unidad de diagnóstico, puedo cambiar la tensión del motor, etcétera, etcétera. Entonces, la herramienta de configurador de productos le permite que el equipo esté seleccionado a detalle. ¿Ok? Y una vez que usted tenga esto, puede activar el carrito de compras y puede mandarnos un correo. O puede bajarse la ficha técnica y enviárnosla y decirnos, por ejemplo, Rodrigo, necesito este motorreductor. O al sectorista al que usted que esté trabajando con usted le puede indicar esto. ¿Ok? Esta es una de las herramientas. Vamos a ir nuevamente a la parte de Online Support. También tenemos la herramienta datos de producto. Por ejemplo, en la herramienta datos de producto, muchas veces usted va a tener un equipo en planta. Este equipo va a tener un número de serie. Usted puede colocar el número de serie, ejecutar una búsqueda y descargar la información técnica del equipo. Por ejemplo, acá he colocado el número de placa del equipo y me puedo bajar la información técnica del PDF en este caso es un servomotor. Entonces acá tengo la información técnica, puedo acceder a los datos CAD también de la misma forma. Pongo el número de serie y puedo bajarme el CAD, caso lo requiera. Y próximamente van a haber muchas más herramientas
que formen parte de nuestro online support. Estamos avanzando en esto y próximamente vamos a tener muchas más novedades. Ok, entonces acá surgen algunas consultas para los clientes. ¿Qué hacer si yo necesito un motorreductor? En caso de que yo simplemente necesite un cambio, lo más práctico al comunicarse con nuestro equipo comercial es que nos indique el número de serie. Si ya tengo un equipo SIU y quiero uno idéntico, indicándonos el número de serie, nosotros podemos cotizarle un equipo idéntico. ¿Por qué? Porque con el número de serie ya nosotros podemos descargar toda la información y podemos configurar rápidamente el equipo. Ahora, en el caso 2, si necesito un accionamiento para una máquina nueva y la aplicación se encuentra dentro de nuestras plantillas de Drive Selection, puedo utilizar esta herramienta como una selección preliminar, pero siempre recomendamos que se contacte con el asesor técnico comercial al que esté designado para que revisen los detalles. Y si la aplicación no se encuentra dentro de nuestras plantillas de cálculo, entonces también puede contactarse con nosotros y vamos a poder recomendarles el equipo adecuado. ¿Por qué? Porque nosotros contamos con experiencia, somos una red internacional, somos Eurodrive, tenemos sedes en todos los países. Entonces, podemos nutrirnos de esta experiencia como grupo y apoyarle en la selección para que usted tenga la máxima fiabilidad en los equipos. Y bueno, eso ha sido todo. ¿Tienen alguna consulta? La pueden hacer, con gusto la voy a contestar.